El sexenio democrático es el período comprendido entre el estallido revolucionario de septiembre de 1868 y el pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de 1874. Es una etapa breve de la historia de España que comprende una monarquía, una república y todo tipo de conflictos, como podrían ser cantonalistas, carlistas, obreristas, coloniales, etc. Pero a pesar de todos ellos, van a haber cambios importantes en los derechos democráticos. El descrédito de la monarquía isabelina, la vejez de sus principales apoyos, O'Donnell y Narváez, y la incapacidad de sus gobiernos para llevar a cabo las necesidades de los ciudadanos, y también la profunda crisis económica iniciada en 1866 van a precipitar su final. Luego se va a firmar el Pacto de Ostende en Bélgica, donde demócratas y progresistas van a formar una coalición contra Isabel II. La revolución la inicia en Cádiz el almirante Juan Topete, que subleva la armada el 19 de septiembre de 1868. El pronunciamiento cuenta con el apoyo de los generales Juan Prim y Francisco Serrano. Todos firman el Manifiesto de España con Honra, donde explican los motivos de la sublevación y piden el apoyo de la población civil. Enseguida, el sentimiento revolucionario se apropia de muchos lugares de España, formándose juntas revolucionarias que se apropian de los ayuntamientos. Después de la derrota de tropas leales a Isabel II, en el puente de la Alcolea en Córdoba, el 28 de septiembre, la reina, que se encontraba de vacaciones en el País Vasco, decide marcharse a Francia. En los primeros días de octubre se va a formar un gobierno provisional presidido por el general Serrano, que va a dictar una serie de medidas para satisfacer a las juntas revolucionarias: libertad de expresión y asociación, el sufragio universal para los varones mayores de 25 años y la disolución y expulsión de la Compañía de Jesús, incautándose todos sus bienes. También se van a tomar una serie de medidas económicas para paliar la crisis y se van a convocar unas Cortes Constituyentes para configurar el nuevo marco político-jurídico del nuevo régimen. Las elecciones configuran unas Cortes unicamerales en la que la mayoría absoluta representaba la coalición entre progresistas y unionistas, quedando en minoría demócratas, republicanos, carlistas, isabelinos, etc. La obra más importante de estas Cortes será la Constitución de 1869. La Constitución de 1869 está inspirada en las anteriores de 1812 y 1837. Se considera como la primera constitución democrática de la historia de España y entre sus características esenciales destacaría: la monarquía democrática será la base del Estado español. Hay una amplia declaración de derechos, incluyendo algunos que no habían sido propuestos hasta el momento, como la inviolabilidad de la correspondencia, el reconocimiento de la soberanía nacional, la consideración de las Cortes como el órgano del poder supremo del Estado, independiente de la corona y las Cortes, cuyos diputados serán elegidos por sufragio universal. El papel del rey será el de un monarca constituyente, reina pero no gobierna. Las facultades ejecutivas las ejercían los ministros del gobierno, que eran responsables ante las cámaras de sus actuaciones. El poder judicial recaía en tribunales de justicia independientes en los que aparecía en materia religiosa se reconocía la libertad de cultos. Esta constitución, promulgada en junio de 1869, fue rechazada tanto por las fuerzas políticas conservadoras por considerarla demasiado avanzada, como por las fuerzas políticas democráticas, republicanas y obreras, que eran partidarias de la República y de cambios sociales mucho más profundos. Tras aprobarse la Constitución de 1869, Francisco Serrano fue designado por las Cortes como regente y Juan Prim como jefe de gobierno. Las principales preocupaciones de Prim serían sofocar los levantamientos populares, dominar la guerra contra los carlistas, que habían vuelto a las armas para conseguir el trono de España, intentar detener la insurrección cubana, puesto que pedían independencia, y encontrar un rey para España.
En cuanto a la búsqueda de un rey para España, no era fácil. Los candidatos principales eran el alemán Leopoldo de Hohenzollern, el duque de Montpensier, que era cuñado de Isabel II, y Amadeo de Saboya, que era hijo de Víctor Manuel II, rey de Italia. El príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, quedaba descartado por su corta edad de 12 años, aunque se fue creando un partido alfonsino promovido por Cánovas del Castillo para defender sus derechos al trono. Entre todos los candidatos, el elegido por las Cortes es el preferido de Prim, Amadeo de Saboya, quien se convierte en rey de España en noviembre de 1870. El joven monarca desembarca en Cartagena a finales de diciembre de ese mismo año, donde recibe la trágica noticia de la muerte de Prim, que había sido víctima de un atentado sufrido unos días antes en Madrid, perdiendo así su principal apoyo político. El panorama no podía ser más desalentador para Amadeo I. Dentro de España se encontró con el conflicto carlista y diversas revueltas populares. Y fuera de España estaba la guerra con Cuba y tuvo que afrontar todo esto en una situación de aislamiento político y personal. Desde un principio se encontró con la oposición de la aristocracia y el clero, que no ocultaban su hostilidad hacia un monarca cuyo padre estaba enfrentado con la Iglesia, prefiriendo formar parte del nuevo partido alfonsino de Cánovas del Castillo, y el resto de la sociedad simplemente lo miraban con indiferencia o rechazo. Pese a todas estas adversidades, Amadeo intentó cumplir sus obligaciones lo mejor posible. En un primer momento encargó a Serrano la formación del gobierno y posteriormente sería sucedido por Práxedes Mateo Sagasta, que era un líder de los constitucionalistas de la derecha del régimen, y más tarde por Ruiz Zorrilla, un líder de los radicales que sería la izquierda del régimen. En un clima de gran inestabilidad política, el 11 de febrero de 1873, Amadeo presentaba ante las Cortes el acta de abdicación de la corona de España y regresaba a Italia. Ese mismo día, reunidos el Congreso de los Diputados y el Senado en Asamblea Nacional, fue proclamada la Primera República. La Primera República sí que forma parte del sexenio revolucionario y democrático del siglo XIX en la historia de España. Pero si quieren verlo pueden darle clic al link que está en la cajita de información que dice Primera República para ver la explicación. Adiós.